¿Qué tal, amigas y amigos? No quiero dejar pasar esta memorable fecha que es el 20 de noviembre, que celebramos el 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Eh, Suelen decir algunos historiadores que en realidad fueron muchas luchas regionales, muchos movimientos, muchas expresiones que tuvieron forma a consecuencia de 30 años de dictadura del porfiriato, en que las estructuras del poder, ahora sí que, como se decía antes, del poder temporal y el poder espiritual estaban coludidas, dominando, digamos, el ejercicio de control sobre millones de mexicanos en el campo y en las ciudades que morían como moscas por el hambre y que eran perseguidas ferozmente por el régimen del porfiriato si intentaban cambiar la terrible realidad que enfrentaban. Una realidad que contrastaba enormemente con el confort y el buen modo de vivir con elegancia y diríamos hoy en forma fifí de familias regionales con las que gobernaba el dictador Porfirio Díaz. Gobernadores electos a modo por hacendados, rancheros y notables de cada entidad y luego gobernando además poniéndoles enfrente a los gobernadores los temibles prefectos, ¿no? Se suele decir que Porfirio Díaz pues, fue un gran promotor del desarrollo y la modernización de México. Bueno, estamos de acuerdo en que el tiempo que le tocó a él pues se dio esto, pero en realidad los ferrocarriles, por ejemplo, ya venían desde 1837 en la ruta de Veracruz a Puebla, a donde llegaron en 1867, y la modernización, pues esta se dio en todas las naciones en esos años del famoso positivismo, del orden y progreso. Otra cosa hay que decirlo, que finalmente el hartazgo llevó a manifestarse con grandes vicisitudes y con gran y feroz persecución a aquellos que cuestionaban el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Rindo homenaje en la memoria en este momento a los hermanos Ricardo Jesús Flores Magón, enormes patriotas que son los precursores de la Revolución Mexicana. Gracias a ellos, que fueron realmente insobornables, imbatibles en su espíritu revolucionario, que finalmente lo que ellos consignaban en su lucha agarró forma mayoritariamente en el gran documento que fue la Constitución de 1917. La Revolución Mexicana, lo hemos dicho, fue debido a esta dictadura de más de 30 años en que en el campo y en las fábricas nuestros compatriotas mexicanos sufrían las peores calamidades. El pueblo yaqui, por ejemplo, fue expatriado de su tierra y refundido a confines en el sureste, en el suroeste de la patria, donde difícilmente podían regresar a su tierra. Y así tenemos, por ejemplo, que los obreros en Cananea y en Tierra Blanca, en la industria del textil, sufrieron la implacable y feroz persecución de los criminales al mando del presidente Porfirio Díaz. Nótese que estoy siendo contundente, los criminales al mando del dictador. Otra cosa fue su papel de Porfirio Díaz en la Guerra de Reforma y la intervención francesa, pero no es el punto.
El punto es que estamos hablando del inicio de la Revolución Mexicana, comandada o dirigida en su primer liderazgo por don Francisco I. Madero, que posteriormente, hay que decirlo también, le faltó carácter para entender que no era un quítate tú para ponernos nosotros, sino que se trataba realmente de entender la génesis del poder y entender que el poder hay que ejercerlo. Le faltó carácter y fue asesinado junto con su hermano Gustavo Madero. Pero esa es otra historia. Estamos recordando el 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Muchas gracias.